escuchan bien ahí? Yo hago entonces por acá y ustedes comparten la presentación porque no fue posible por el computador. Gracias. Ya estoy juiciosa. Mira, y es que fíjate que te veo, estoy acá, María Victoria, y no me apareces como si estuvieras ingresando desde tu equipo, ¿no? Entonces Sí, no mira, puedo. te voy a enviar una imagen de cómo me aparece a mí si quieres por WhatsApp y si no la dejamos acá por el celular, si no se puede. De Ya, todas maneras así ya te me escuchamos, aparece. ¿no? Bueno, Ya, señor, ya tranquilo. estamos en vivo, ¿cierto? Ya empezó la Sí, transmisión. Sí, ya estamos en vivo, entonces. tranquilo, si algo, ya arrancamos. No se preocupen, si sirve el celular, con eso lo hacemos. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este quinto webinar internacional para el día de hoy, 17 de diciembre, que abordará los temas de planeamiento urbano desde enfoques incluyentes, la infancia, los jóvenes y la importancia de abordar los procesos de planeación participativa, incorporando distintas visiones de acuerdo a los distintos grupos etarios o grupos poblacionales. En este caso, este espacio tiene la grata oportunidad de contar con el acompañamiento de dos importantes ponentes de México y de Colombia. Por parte de México tenemos la grata compañía de la doctora Mercedes y por parte de Colombia la grata compañía de la profesora de arquitectura María Victoria León, quienes nos compartirán sus experiencias en torno a esta dimensión de la participación en los procesos de planeación urbana y cómo se deben abordar estos procesos desde campos mucho más interdisciplinarios que involucren las ciencias sociales, la antropología, sociología, psicología, arquitectura, bueno, en fin, todo un campo interdisciplinar que permita identificar claves para una participación más incluyente y mucho más asertiva dentro de todo lo que concierne al desarrollo urbano y al desarrollo de ciudades. Voy a iniciar, me voy a permitir presentando a nuestras dos ponentes para el día de hoy. Nos acompaña, como lo mencioné, desde México, la doctora Mercedes Escudero. Es una de las 300 líderes más influyentes de México en el 2017, 2018 y 2019. La doctora Mercedes es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de México, con maestría en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Recibió su doctorado honoris causa por su trayectoria académica y empresarial con impacto social por el Claustro Nacional de Doctores honoris causa en febrero del 2020. Actualmente es directora regional para Latinoamérica de la organización internacional CPT, Crime Prevention Through Environmental Design, y presidente del capítulo México de la asociación internacional que acoge esta organización que acabo de mencionar. Esta organización social se dedica a la construcción de espacios seguros con experiencia en el ámbito público y privado. Además, la doctora Mercedes es docente, investigadora y conferencista internacional. Nuestra segunda ponente de Colombia es arquitecta, emprendedora social, docente e investigadora. Su nombre es María Victoria León, profesora de tiempo completo de la Universidad de Ibagué en el programa de arquitectura, creadora y directora de los grupos Bocetos Urbanos, Tolima, Colombia, Bocetos Urbanos Puno, Perú, y el semillero de investigación ACOACER, comunidad del grupo de investigación Rastro Urbano. Además es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, CINDE. Máster en Educación y pedagoga de la Universidad del Tolima. Nos compartirá su experiencia investigativa más reciente en torno
a una dimensión supremamente interesante y es la ciudad para los niños. Iniciaremos el webinar entonces con una presentación por cuenta de cada una de las ponentes. Luego de estas dos presentaciones daremos inicio a una sesión de preguntas por parte del auditorio y de todos los seguidores quienes nos están acompañando el día de hoy en este webinar, y daremos consecuentemente por cerrada la sesión. Invitando entonces a la doctora Mercedes a dar inicio con su presentación. Ella, bueno, como lo mencioné anteriormente, tiene una experiencia muy interesante en trabajo preventivo frente a una situación que aqueja a casi todo el hemisferio latinoamericano, y es la criminalidad urbana. Ella ha abordado desde ámbitos interdisciplinares y con innovación estos procesos que buscan mitigar a través de la política pública los impactos del crimen desde tempranas edades. Es un placer para nosotros, doctora Mercedes, que nos acompañe el día de hoy, y te cedemos la palabra para tu presentación. No sin antes mencionar que cada una de las ponentes contará con 25 minutos como máximo para hacer su ponencia, y daremos al final un espacio de 20 minutos para seleccionar las preguntas más interesantes y poderlas compartir con las ponentes y con todos. Perfecto, muchísimas gracias, buenos días, muy honrada de estar aquí esta mañana con todos ustedes. Y bueno, me permito compartir la pantalla para que pues hablemos de seguridad, infancia e inclusión con CEPTED. Como bien comentaron, las siglas son en inglés: Crime Prevention Through Environmental Design, prevención del crimen mediante el diseño ambiental. ¿Y cuál es la visión de trabajar esto? Es una metodología de más de 50 años, que es una de las metodologías líderes o más importantes, no es la única, pero hay varias basadas en ella para la construcción de ciudades seguras. Se han realizado algunos trabajos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con UN Habitat. En México, la metodología está incluida en las políticas públicas desde el gobierno federal para hacer trabajos de intervención sociourbana, tanto para escuelas como la ciudad en general, trabajo con policías. De hecho, tenemos un programa también para trabajar desde esta perspectiva las ciudades. Y bueno, para nosotros es muy importante, y con el tema, sobre todo de la infancia, ¿no?, hablar de la imagen de la ciudad. ¿Qué pasa con la imagen de la ciudad? Una cuestión es cómo la debemos de vivir, cómo la debemos de disfrutar y cómo usamos el espacio. Y CEPTED, por cómo nace su naturaleza, es para prevenir delitos de oportunidad. Pero quisiera primero hablar sobre este planteamiento de imagen de la ciudad, que nos va a permitir observar la calidad de la ciudad que viven y experimentan los niños. Lynch se ha dedicado a trabajar sobre investigaciones de grafismo infantil, y nosotros tenemos una herramienta dentro de la metodología que se llama Nube de los Sueños. Esta Nube de los Sueños es un taller de dibujo que se realiza en las intervenciones, y les pedimos a los niños que sueñen su ciudad, que sueñen su escuela, que sueñen su parque, su entorno. Y esto nos permite tener esta visión de ellos que no está prejuiciada. No quiere decir que los adultos no podamos soñar, que de hecho hemos hecho talleres de Nube de los Sueños con adultos, pero ya tenemos conceptos y prejuicios arraigados que no nos permiten ver algunas cuestiones, y los niños son más naturales en ese sentido. Y para nosotros, los niños no pueden ser representados por nadie, precisamente por esa característica, y nos gusta trabajar esta Nube de los Sueños tan importante para incluirlos. Finalmente, pues debemos de pensar en las estructuras y en cómo se hacen, no solamente la parte de la obra de confianza, que así le llamamos en las intervenciones sociourbanas. En CEPTED, esta parte que es la obra pública, que es la construcción. También trabajamos con una obra de confianza que es la social, y que realmente para construir ciudad es a través de las interacciones y las relaciones sociales. Por eso es que trabajamos mucho con esto para hacer mapas, etcétera. ¿Cuáles son los retos que nosotros vemos con esto hacia las ciudades, hacia nuestros espacios? Que tenemos que encaminarnos a tener ciudades conectadas, y no solamente por las herramientas tecnológicas, sino conectadas socialmente.
Por eso nosotros caminamos las calles, caminamos la ciudad, recordando que el espacio público es todo aquel espacio que caminamos en común las personas y dentro de las estructuras más importantes para construcción de ciudad, desde lo físico, es decir, desde la arquitectura, en principio son las calles, ¿no? Que nos va a dar esta planeación urbana y vamos a poder incluir tanto a las personas que tengan alguna discapacidad motriz, para también poderlo llevar, por supuesto, a parques, plazas públicas, la cuestión de las características del transporte, todo lo que es también mobiliario urbano, paradas de camión, etcétera. Es con lo que trabajamos para ver estas buenas relaciones que podemos hacer, disminuir las brechas sociales, sobre todo porque tenemos brechas de desigualdad. Una característica de las ciudades en América Latina es que tenemos colonias o barrios muy vulnerables al lado de colonias económicamente de mayor poder adquisitivo y se generan violencias empezando desde lo visual. Pero hoy estamos ante este reto tan importante y tenemos que tener un enfoque de una ciudad resiliente. Yo sé que hoy escuchamos este término en todos lados de que tenemos que salir adelante, además con las características que esto implica, incluir el miedo y el temor al contagio que CEPTED cuando nace también hacemos mapas del temor y de percepción, porque una cosa es percibir y otra cosa es sentir el miedo en un mismo espacio en diferente horario. Entonces, este enfoque de ciudad resiliente tiene que ser desde lo humano, ponernos al centro de las personas, tiene que ser totalmente participativo, integra la opinión de todos los habitantes del territorio, de todos los grupos etarios. Hacemos inteligencia territorial para poder tomar decisiones eficientes respecto al territorio. Este mapa que ven ustedes aquí es de la Ciudad de México, donde está una de las avenidas más importantes, que es la Avenida Reforma, donde está desde la perspectiva turística, es decir, qué hay alrededor, que los turistas que nos visitan, de tanto nacionales como internacionales, puedan y sepan acercarse también dónde están los puntos de apoyo en materia de seguridad, si es que se sienten agredidos y les pasará algo. Entonces, dar todas estas facilidades, la equidad, el derecho a la ciudad y el derecho urbano, que se basa principalmente en estas brechas de desigualdad, reducirlas. Entonces, si pueden apagar por ahí un micrófono, creo que está prendido. Muchísimas gracias. La perspectiva de género, reconocer que vivimos y disfrutamos de diferente manera las ciudades, los hombres y las mujeres. Y nada tiene que ver, a mí me tocó en una experiencia que algún alcalde, que no voy a decir de dónde, en mi país, me dijera que pues iban a quitar los adoquines y los empedrados para que las mujeres pudiéramos caminar sin tacones, ¿no? Entonces, con nuestros tacones, porque pues nos podríamos lastimar y todo, y le dije, pero es que ser mujer no implica solamente tener tacones. Disfrutamos y también por los roles culturales que hemos venido teniendo, que hoy cada vez ya va en menos, vamos hacia esta equidad e igualdad. No tiene que ver solamente con si uso o no tacones, tiene que ver el cómo también qué me toca hacer si llevo en tiempos normales, por supuesto, a mis hijos a la escuela, tengo que hacer trámites y todo, y cómo en ciudades como las de mi país, la verdad es que nos quedan distancias muy largas y yo siempre hablaré de la inclusión, que el género, recordemos que también debemos trabajarlo desde la masculinidad positiva, ¿no? Entonces, bienvenidos todos al mundo de las personas, porque también han ido cambiando con los diferentes grupos y tribus urbanas en vivir y disfrutar distintamente las ciudades. Entonces, CEPTED, hoy estamos ingresando desde el año 2019 en una tercera generación. La primera generación nace en 1972 con varios de ejes estructurales metodológicos. Uno de ellos y uno de los principales es por parte de Jane Jacobs, que escribe el libro Vida y Muerte de las Ciudades Americanas, donde para hablar de seguridad la base es ver y ser visto. Esta sensación y percepción de que alguien me está viendo, alguien me podrá apoyar, es la base de la seguridad. Y en primera generación hay 4 principios, que es control natural de accesos, vigilancia natural, mantención o mantenimiento, como le llamamos en México, y reforzamiento territorial. Para 1996 se incluye el 5º principio de participación comunitaria
y que también en 1996 nace la International Septed Association, que hoy tiene presencia en más de 20 países y hay Septed Practitioners en aproximadamente 40 países, tanto de América Latina, en el norte de América, en Europa, en Asia. Entonces, de verdad venimos avanzando con esto, porque además hay evidencia que nos permite ver cómo, a pesar de que se toma como casuística, porque cada barrio, cada ciudad, cada calle es distinta a sus características sociales, hay un eje y hay variables e indicadores que están estandarizados y que nos permite ver cómo podemos trabajar en comunidad y cómo somos corresponsables de esta seguridad. Ahí, como ustedes veían, todos somos vigilantes naturales al vivir y usar nuestra ciudad, nuestro espacio. Todos somos vigilantes naturales. Todas las personas para Septed somos el nativo experto del lugar donde vivimos, donde estamos, porque conocemos quiénes están y nos vamos familiarizando con estos entornos. Entonces, en ese sentido, la vigilancia natural es importante, así como el mantenimiento, el reforzamiento territorial y mantenimiento van muy de la mano, ya que el mantenimiento me dice quién está a cargo, si hay una zona privada, y que se hacen alianzas estratégicas precisamente con la iniciativa privada y gobierno, en cuidar jardines, algunas calles, iluminación, etcétera. Pero también el reforzamiento territorial es este lazo afectivo que tenemos en principio con nuestro país, con nuestra ciudad, con nuestra colonia, con nuestro barrio, de decir, yo soy orgullosamente de la Ciudad de México o de tal colonia o de tal país. Y tenemos esta participación comunitaria, como les decía, donde integramos todos, a todas las personas. Septed de tercera generación tiene dos elementos importantes, la bioseguridad y la autorrealización. Y en la bioseguridad entra también el respetar los ecosistemas, medio ambiente y la autorrealización de las personas basada en la pirámide de Maslow. Y aquí empezamos a trabajar antes de que supiéramos que venía el COVID y demás, no tiene que ver solamente con la parte de temor al contagio, pero también trabajamos esa parte de seguridad, de trazabilidad, de rutas, de personas, de movilidad, de productos. Y hoy en México también estamos trabajando ya un híbrido con ISO 28000, seguridad en cadena de suministro, donde hacemos este mapeo también desde dónde se trasladan productos, servicios y toda esta seguridad que tiene que haber en todo el territorio. Y Septed atraviesa también por estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, salud y bienestar, igualdad de género, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ya que buscamos la habitabilidad y elevar la calidad de vida de las personas, ciudades, comunidades sostenibles, resilientes, paz, justicia e instituciones sólidas y, por supuesto, las alianzas para lograrlo. Gobiernos sin la sociedad no van a avanzar nunca, ya que nos representan y debemos de ir de la mano. Aquí yo les muestro unas imágenes donde precisamente es esta desigualdad que tenemos que terminar. Lo que buscamos es empoderamiento ciudadano y generar condiciones de justicia social. Para ello caminamos las calles, hacemos marchas exploratorias de seguridad, que así se llaman, para ver todas las necesidades empezando desde lo físico, pero que también llevan al estado de ánimo de las personas. Hay colonias donde hemos estado, donde nos dicen, es que somos muy feos, y las personas se asumen feas solamente porque también su entorno está así. Entonces tiene mucho que ver también para esta parte de trabajar todo lo psicosocial, para que esté en armonía y sobre todo la gente haga suyo ese territorio y no diga, bueno, es que es la calle, el gobierno, y sobre todo la parte de prevención, casi siempre se la dejamos a las áreas gubernamentales o a la policía. Ese es el chip que se tiene en México, cuando la prevención empieza por la institución más básica, que es la casa, ¿no? La familia. Y aquí les pongo algunos ejemplos de marchas exploratorias y de lo que encontramos. Es el mismo espacio en la mañana que en la noche. La marcha exploratoria se tiene que realizar en 3 tiempos distintos para observación sobre todo, y por varios días o semanas para ver
precisamente hábitos y costumbres de las personas, porque la construcción de ciudad es cómo interactuamos con el espacio, para ver cuáles son estos vigilantes naturales, por ejemplo, los que están impuestos ahí de comida. Un lugar trampa en la noche es esta de la fotografía de abajo, que tenemos una construcción abandonada, donde alguien se puede esconder y puede ocurrir un asalto, una violación, entonces una agresión a otra persona. El reforzamiento territorial, vamos mucho con la parte desde lo religioso. En México, México es un país, sobre todo si vamos a barrios, a municipios, son muy religiosos algunos, pero también nos hemos dado la tarea de caminar y llamar a los jóvenes que están en situación de calle, en tribus urbanas, y hablo en situación de calle porque no son niños ni jóvenes de las calles, han tenido familias, hay algunos se han ido por la violencia que viven, pero encaminarlos y su sentimiento es muy territorial. Si los encaminamos positivamente, ellos van a cuidar el territorio y pueden ser un agente de cambio importante. Los jóvenes y los niños hay que saberlos escuchar. Tenemos un grupo de jóvenes y niños que vamos haciendo por cada colonia y cada territorio para que ellos mismos sean quien lleven este mensaje. Y hoy, bueno, hemos logrado también hasta que hay jóvenes grafiteros que ya formaron cooperativas y hoy pintan tablas de surf, patinetas, y hoy viven de esa práctica que empezó como vandálica con Suaje a llevarlo a una cuestión artística y reconciliarse con la ciudad también y con sus vecinos. Entonces, el mantenimiento es importante para ver desde la cuestión de la poda, la iluminación. No siempre es pensar que a mayor luz, pues mayor seguridad, si no, no habría delitos en el día, pero sí tener la iluminación correcta, quiénes son los vigilantes también en ciertas horas, cómo nos podemos apoyar entre las casas. Por eso les pongo estas fotografías, sobre todo la de abajo, que esto en la noche, pasar de una calle a otra, se ve corto este lugar trampa, pero no hay nadie que lo vigile, no hay una luminaria, no hay personas, que eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué? Porque hoy hay temor de salir a las calles. Este es un control natural de accesos. Esto, caminando las calles en Tijuana, en una parte de la ciudad es altamente de incidencia delictiva y mucha violencia hacia la mujer. Entonces, las calles están totalmente cerradas, se alcanza a ver en la fotografía del lado derecho. O sea, hay estas calles como clústeres donde nada más pueden entrar, pero estas personas de esta calle, para tomar solamente el camión, tienen que caminar casi 700 metros y subir la calle. Entonces ellos prefirieron, y les lleva tiempo, prefirieron hacer este control natural de acceso, pero deja en vulnerabilidad también la casa que está inmediata. Entonces hay que buscar las opciones de que sea de manera más segura, pero los mismos habitantes dijeron, hagámoslo, y hacen su control de accesos. Tenemos que cambiar el paradigma hacia la seguridad humana y se tiene que ejercer de forma libre y segura su desarrollo. Aquí, como ven, después de hacer la marcha exploratoria, también los talleres de dibujo, vemos con el mapa y vamos señalando lo que hay, qué lugares se tienen que intervenir, la gente cómo está dispuesta a apoyar en esta vigilancia natural, en el mantenimiento también de las intervenciones. A veces no se necesita la gran obra que implica mucha inversión, que se puede llevar hacia las necesidades con los gobiernos. Sin embargo, hay pequeñas acciones que nos pueden modificar. Este es el mapa que veían ustedes ahí que se estaba empezando a trabajar, todo lo que tenemos, cuáles son calles principales, cuáles son accesos de calles, que yo les decía, estos puntos azules son a las calles que están cerradas, tipo clúster. Vemos cuáles, si hay parques lineales, si no, escuelas. Esta es parte donde la gente puede ir a convivir y se integra socialmente también. Y entonces paso a la nube de los sueños. ¿Cómo integramos a estos jóvenes y a estos niños? Pues con la nube de los sueños, y que pues la prevención exige precisamente que actuemos y con los factores responsables del delito y de la inseguridad en donde están. Este dibujo a mí me llama mucho la atención porque el niño nos pone todavía lo que les decía, el prejuicio de que al policía lo ven como una autoridad que los va a cuidar, la iluminación. A este niño le tocó ver que en un asalto, una bala perdida matara a un amiguito de él en un lugar donde normalmente ellos juegan. Entonces, cuando el niño te lo platica, ¿no? Porque además después de dibujarlo, ellos lo expresan, cuando te lo platicas se te parte el corazón de decir lo que te tocó vivir a tus 7, 8 años, a veces más pequeños,
y que nos expresan que ellos se quieren sentir seguros en ese parque donde ellos van a jugar. Aquí hay otros parques, en Tijuana, por ejemplo, esa colonia que Las Cañadas tiene de verdad, es muy árida, está muy triste, no hay árboles y vamos analizando desde este grafismo, desde los colores, las formas, y lo que ganó fue una cancha. Nos pidieron una cancha y lo hemos hecho en muchas partes del país. Hemos hecho nubes de los sueños por municipios, por estados, etcétera. Entonces, es como los incluimos, y sobre todo también cuando se hace la obra o estas pequeñas acciones, los invitamos a que pinten, en el caso de los jóvenes grafiteros, a que hagan precisamente un mural. La Nube Mexicana, hubo un proyecto en 2012 junto con la Universidad Iberoamericana, donde se participaron muchas organizaciones privadas, civiles, y la International Accepted Association, donde se hicieron soñar a más de 12,000 niños en una iniciativa que además fue la segunda en América Latina de forma masiva. La primera se hizo en Santiago de Chile, incluyendo a muchos niños expresando lo que se trabaja y cómo debiera de hacerse. Aquí les pongo también algunas fotos de cómo trabajamos también con los niños, y vemos la carita de este niño que la verdad me encantó, que está contento, y les pongo un video que es de 1 minuto nada más. Del equipo de CEPTER México trabajando en Quintana Roo, la Nube de los Sueños, y muy contentos porque el gobierno nos invitó a trabajar con niños del municipio Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, en la Casa de la Cultura, para trabajar sus sueños. Son puertas en las que puedes hacer lo que tú quieras: deporte, videojuegos, comer, hacer ejercicio, leer, y aquí puedes imaginar lo que tú quieras hacer. Un imaginario. Sí, un imaginario, lo que tú imagines lo puedes hacer. Yo dibujé a mi papá y a Groot porque como quiero mucho a mi papá, él cuando yo me caigo o me pasa algo, él me rescata o me salva. ¿Cómo está su ciudad hoy día y cómo les gustaría verla? Sobre todo, ¿cómo se sentirían seguros? En esta parte estoy representando porque en nuestra calle hay muchos ruidos y basura y lugares en los que las personas se esconden y asaltan a otras. Y a mí eso me da miedo. Pues aquí los niños no respetaban los parques y por eso abandonó todo. Y aquí hay la verbena, que hay montes de basura. Nosotros trabajamos con un modelo ya de seguridad humana, no nada más seguridad pública y seguridad ciudadana, sino seguridad humana, y donde la participación social, para nosotros la participación social es la base, como es la base de la metodología CEPTER, los nativos expertos, y qué mejor nativo experto que el niño, y que además niños y niñas que son realmente sabios. Y en este sentido, bueno, pues les comentaba yo también los grafitis, pero estas imágenes que ustedes ven aquí en Acámbaro, Guanajuato, Jóvenes en Prevención, salió del taller de dibujo y después los llevamos, pedimos que nos donaran un muro de una escuela, y los niños pidieron y los jóvenes pidieron que fuera dentro de la escuela, no afuera, porque ellos vivían mucha más violencia, mucho más acoso y actividades de bullying dentro de, y se logró detectar la mayoría de los chicos más grandes que abusaban un poco de los pequeños, fueron quienes pintaron este muro. Entonces, este mural que de verdad nos invita a la no violencia. Y para nosotros combatir la peor de las violencias, que es la indiferencia, por eso trabajamos para hacer la construcción de ciudad, trabajamos con los niños, con los jóvenes, con todas las personas para hacer ciudades sociales e incluyentes. Hacemos un mapa real del espacio, saber cuántos débiles visuales hay, cuántas personas, niños, tienen una discapacidad motriz, para saber si están correctas desde la inclinación de rampas, accesos, la parte mobiliario urbano, si hay personas débiles visuales que puedan escuchar ahora que hay sonido para algunos semáforos, etcétera. Entonces medimos todas estas cuestiones que va de la mano con la arquitectura, porque nace precisamente esta metodología de tener las ciudades y empezando por tener estas cuestiones físicas
evitar menos barreras, estar menos aislados, mayor candados, mayor policías, no siempre hay más seguridad. Entonces, en este sentido, la base de la seguridad es ver, ser visto, y los invitamos a que de verdad caminemos las ciudades y no seamos indiferentes con los demás para que construyamos ciudades más seguras, más sociales e incluyentes. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos por también si quisieran alguna bibliografía o algo más en específico, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Escudero, por esta presentación tan, bueno, inspiradora en el sentido de la importancia que demandan procesos inclusivos, en este caso, que aborden las necesidades y esas cosmovisiones de los niños y de los jóvenes tan importantes dentro de todos los procesos de planeación urbana. Ya posteriormente tenemos un par de preguntas que seguramente van a ahondar muchísimo más en el programa y en las dinámicas que has venido emprendiendo como parte del trabajo en la organización que representas en México. Y bueno, daremos inicio a la presentación de la profesora María Victoria León. Presentación, por cierto, que se va a complementar muchísimo con la visión que acabas de compartirnos. Ella aborda particularmente la importancia del planeamiento desde enfoques de infancia a través de unas metodologías donde se explora el sketch o el dibujo a mano alzada como un instrumento para generar precisamente ese diálogo y esa comunicación entre los niños. Ya que mencionabas también la importancia del dibujo como recurso, no solo pedagógico, sino además un recurso de comunicación entre los niños en los talleres que emprendes y que, bueno, has desarrollado. Considero que vamos a encontrar puntos en común y espacios definitivamente similares y de trabajo colaborativo con el trabajo, bueno, con la investigación, particularmente que la profesora María Victoria desarrolla. Bueno, no quiero restarle más tiempo entonces a la presentación de María Victoria y la comparto desde acá, ¿cierto? María Victoria. Bien, me indican todas y todos si están viendo la pantalla correctamente. Se ve perfecto. Ok, ¿me escuchan bien? Bueno, Te escuchamos bien. gracias. Bueno, primero que todo agradecer la presentación de Mercedes Escudero, que me acompaña el día de hoy. Realmente muy honrada de acompañarla en este webinar, y muchas gracias por la invitación a Hugo. Efectivamente, como lo indicaban, la presentación que acaba de hacer Mercedes se relaciona muchísimo, me sorprende bastante y me emociona, porque tiene bastantes puntos en común que espero a futuro muy cercano nos dé la posibilidad de trabajar juntas. Estoy muy agradecida con Dios por este momento, porque la verdad me emocioné bastante al escucharla. Entonces, bueno, en esta misma línea, nosotros estamos trabajando un proyecto a partir del doctorado en las ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales, CINDE, alianza con la Universidad de Ibagué, a la cual pertenezco como profesora de planta. El trabajo que estamos haciendo se llama Ibagué Ciudad Sostenible, o la presentación la quise llamar así, Ibagué Ciudad Sostenible para los niños y las niñas, un recorrido desde el aula a la ciudad. Sigue, por favor. Bueno, en esta presentación lo que voy a presentar es una línea de tiempo para llegar a esta tesis doctoral y a este tema, que pues nace a partir de una narrativa personal
y termina trabajando narrativas no solamente orales, sino narrativas visuales. En este orden, entonces voy a presentar cuál ha sido la historia para llegar a este proyecto a partir de una tesis de maestría, que lo que abarca es la investigación académica a partir del ejercicio en aula y la investigación en ella. Posteriormente, sacamos el ejercicio investigativo del aula para llevarlo a 2 eventos de investigación que trabajaron lluvia de ideas en un espacio existente en una universidad, la Universidad del Tolima, de la cual soy egresado y fui directora del programa de dibujo arquitectura. Y posteriormente, en un segundo ejercicio donde se trabajó la bioarquitectura y la sustentabilidad. Ahora voy a aumentar un poquito la información respecto a cada punto. Posteriormente hablaré un poco del proyecto Bocetos Urbanos Tolima y pues un proyecto que ya se ha extendido a Perú, que tiene que ver con el dibujo y la graficación como elementos importantes tanto en investigación como en la formación de profesionales. El semillero de investigación ACO, que fue una creación que nace a partir de estas primeras experiencias para formalizar un poco la investigación ya en un equipo de trabajo con jóvenes. Esto permitió el incursionar en proyectos con comunidades cercanas, en este caso ya a la Universidad de Ibagué, y pues se ha trabajado sobre todo en temas de reconstrucción de tejido social desde el mejoramiento de espacios urbanos. Y por último, el proyecto de la tesis doctoral que les comento que tiene que ver con la ciudad, con los niños. Sigamos. Bueno, en este orden, pues quiero contarles de dónde vengo. Estoy en este momento en Colombia. Estamos transmitiendo desde una ciudad que es centro del país, la ciudad de Ibagué, una ciudad que en este momento se encuentra en pleno desarrollo, que es considerada como una ciudad muy importante porque está ubicada en el denominado Triángulo de Oro por esa cercanía a las grandes capitales del país, como lo son Cali, Bogotá y Medellín. En este orden, pues es muy importante relacionar las 2 universidades que represento, la una por ser egresado y por la experiencia que tuve tanto como estudiante como directora de los programas, y la segunda a la que pertenezco, en la cual me he formado como investigadora y ahora como doctora en ciencias sociales con los niños. Una ciudad que en este momento está postulada para ser una ciudad sostenible, denominada la ciudad musical de Colombia. Estuvo denominada en algún momento como Latinoamérica, pero pues estamos en el proceso de no perder estos enlaces culturales y musicales. Sin embargo, ha sido muy difícil por el tema que hablaba ahorita Mercedes del reconocimiento. A veces no reconocemos lo que tenemos como propio y la gran importancia e impacto que tiene a nivel internacional. Entonces, estamos trabajando fuerte en eso y a partir de allí quiero empezar a contarles un poco de mi historia. La encontramos en la otra diapositiva, por favor, gracias. Para poder trabajar estos proyectos tengo que contar un poquito quién soy. Como arquitecta, he tenido la fortuna de ser educadora también y en esta educación pues he trascendido desde el dibujo, desde mi formación como tecnóloga en dibujo, he trascendido a la arquitectura y posteriormente me encontré con la pedagogía en ese camino de la búsqueda del ser o tal vez por azares del destino. Pero esto me ha llevado a enamorarme de la investigación, del trabajo con los jóvenes y el trabajo con los niños y el querer dejar una huella en ellos para el futuro de nuestras ciudades. Sigamos, por favor.
En este futuro me parece importante nombrar que he sido sobre todo trabajado en áreas que tienen que ver con el diseño de la arquitectura, el urbanismo y pues la investigación desde todo el trayecto que he podido relacionar, tanto como directora y todo lo que los paquetes que se tienen que entregar al Ministerio de Educación, como la formación personal. En este ámbito, la primera tesis de maestría me lleva a transformar el aula de trabajo para los talleres de diseño. Y tenía que ver con que en los pénsulos y en los currículos normalmente la investigación es forman un papel fundamental, pero en la realidad no se están hilando y tampoco se hila un poco el hecho de trabajar de manera colaborativa y participativa en las aulas de clase. Entonces, donde dice aula tradicional es como inició el proyecto. En la mitad donde dice investigación proyectual, la investigación proyectual permite un desarrollo por etapas de los proyectos, pero también una investigación acción participativa en la cual los docentes, los estudiantes y su par inmediato pueden trabajar en conjunto para mejorar procesos de diseño y para mejorar también un poco el trabajo pedagógico en el aula. Por lo tanto, logramos de ese proyecto convertir esa primera aula que vemos en la parte inferior en esas aulas que vemos en la parte superior, pero lo más importante es que se logró en el programa Arquitectura de la Universidad del Tolima transformar ese tipo de formación de los arquitectos y ahora se trabaja participativa y colaborativamente en las aulas. Sigamos. Este primer acercamiento me permite entonces empezar a pensar en la primera vez, pues pensando como docente exclusivamente en el aula, empieza a ver uno algunos inconvenientes que presenta también la ciudad o en este caso el que presentaba mi propia universidad. En este momento me encontraba en la Universidad del Tolima, cuando realicé el Amanecer Ahí Veremos, Ducuara 2012, era catedrática. Como catedrática tenía la misión de generar un enlace entre la formación, la investigación y la proyección social a partir de la responsabilidad social. Como ya he hecho un trabajo de investigación, por supuesto, lo que yo quería era trabajar la investigación acción participativa y lo que tiene importante el Amanecer Ahí Veremos es esa integración entre actores. Actores que tenían que ver no solamente con la academia, sino con el exterior, tanto las comunidades como el ente gubernamental. Basado en eso, se hizo entonces el segundo Amanecerá, siguen por favor, y pues el primero data de un ejercicio de un lugar y todo de la universidad. En este ejercicio pues estaba un lugar solo, con unas condiciones vulnerables. Y el primer ejercicio se hace una lluvia de ideas con equipos de trabajo de 4 estudiantes en conformación de grupos de unos 20 equipos. Se trabaja en una jornada continua de trabajo de 24 horas, pero lo bonito es la integración entre la educación y la cultura y el arte, porque participaron grupos culturales dentro de la universidad. En esta ocasión se trabajó exclusivamente con la Facultad de Tecnologías, que era a la cual pertenecía el programa Arquitectura y de Dibujo. Sigamos. En el segundo Amanecerá ya no solamente se integró el programa Arquitectura y Dibujo y la facultad, sino todas las facultades de la universidad en pro del mejoramiento de un proyecto que ya existía, que era un espacio de estudio que se había construido en metal en contraposición de lo que es Ibagué, una ciudad con mucha montaña, con mucho verde y con mucha agua. Entonces, se trabajó en este segundo Amanecer el tema de la sostenibilidad y sustentabilidad a través de la Guadua. Se hicieron unos ejercicios basados en una mariposa que se encuentra en el Jardín Botánico Humboldt, en Ibagué, y se generan estas dos intervenciones dentro de la universidad con estas etapas que son parte de una metodología mixta que se está trabajando, que es la concepción de la idea, la publicación de una expectativa, la Academia del Arte y la Cultura unidos, el diseño, etapa de diseño 24 horas de trabajo bajo presión, y por último la construcción de lo que uno quiere diseñar para un lugar real. Por supuesto, sigue existiendo el trabajo colaborativo.
Sigamos, por favor. Posteriormente, a partir de este trabajo empezamos a ver esa debilidad que tenían los chicos para el dibujo, no solamente en este evento, sino lo vimos también en las aulas, en asignaturas como expresión, talleres, historia, semiótica, descriptiva, entre otras. Y lo que hicimos fue hacer una estadística de cómo existía este dibujo y cómo el dibujo y la representación se vuelven supremamente importantes a la hora de expresar los proyectos, los arquitectos. Sigamos. Esto nos permitió entender que no solamente desde el aula se podía trabajar, sino que teníamos que salir al aula, reconocer los lugares a los cuales pertenecemos, generar sentido de pertenencia a otros y entender otros lenguajes, que también con nosotros existían los adultos mayores, los adultos y por supuesto los niños. Estos son los primeros puntos de encuentro que teníamos a partir del dibujo y el acercamiento al reconocer nuestro territorio. Sigamos. Esto nos permitió hacer varias muestras de exposiciones de dibujo y pintura que nos empezaron a ayudar a conformar dentro del semillero algunos proyectos a partir del dibujo con el reciclado de las tapas. Entonces, este es un proyecto que estamos realizando actualmente en el semillero, en una zona aledaña a la universidad, al lado de una institución educativa del gobierno. Y la intención es generar un mural, pero el mural es un pretexto para generar tejido social en una comunidad que es muy vulnerable, en espacios, tal como le decía Mercedes, espacios inseguros, pero con bastantes personas que están ayudando y colaborando a cuidar el espacio y pues que quieren trabajar colaborativamente. Sigamos. A partir de ello, entonces, empezamos entonces ya a partir de la tesis doctoral a revisar de nuevo esa ubicación estratégica de Ibagué, a revisar la normativa desde la ONU, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde lo que es para nosotros la Ibagué sostenible y sustentable, y pues la oportunidad que tiene Ibagué como una ciudad turística, una ciudad para la educación, para el desarrollo humano y para la reactivación económica. Todo en pro de generar entonces unas nuevas políticas que nos permitieran también o nos permitan cambiar un poco la existencia del POT que está en este momento en reconstrucción. Sigamos. Entonces, ya en ese trabajo que se hace con la tesis, pudimos encontrar que lo que la gente habla de lo que quiere sobre la ciudad, y hablando de la gente es todos los habitantes de la ciudad, en diferentes términos, incluso personas que están fuera del país y que pues todavía quieren reconocer esta ciudad. Estábamos celebrando nuestros 450 años. En estos 400 años ya de existencia, vemos que existe una ciudad llena de oportunidades y retos donde el turismo, el desarrollo urbano, la reactivación económica se puede hacer a partir de unos temas importantes como lo son la movilidad y el espacio público. Todo teniendo en cuenta una convivencia ciudadana y por supuesto la inclusión de diferentes colectivos que tengan que ver con el futuro o el presente de los jóvenes. Muy importante esto porque nombramos normalmente que los niños son el futuro, pero a veces olvidamos que los niños son el presente. Esta es como el talante que nos hace continuar, no solamente vinculando a jóvenes hasta acá, sino a los niños. Sigamos. En este orden, entonces, lo que se hizo fue mirar un poco cómo estaba la situación actual y a partir de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontramos una gran relación con la educación de calidad, con la salud y el bienestar, con, por supuesto, las ciudades sostenibles que se están buscando y lo que más nos ha llamado la atención para la metodología es la alianza para conseguir los objetivos. A partir de allí se organizó una alianza, digamos, de trabajo entre varios actores basados en las problemáticas que encontramos y en las oportunidades que también nos enmarca la UNICEF al entender que las ciudades tienen un 80% de habitantes y estos 80 habitantes son niños. El 80% son 193 millones de niños y niñas en Latinoamérica que habitan las ciudades. Esto
nos da el pie, sigamos por favor, para que con toda esta información y con toda la experiencia que teníamos, empezáramos a relacionar nuestro proyecto con proyectos existentes, como la Ciudad de los Niños de Francisco Tonucci, y esta relación nos permite reconocer la importancia del trabajo con los niños, porque es en la ciudad donde el niño va a entender lo que va a ser el resto de su vida, y ese resto de su vida nos moviliza definitivamente, porque nos habla de un futuro no próximo, sino inmediato, con una responsabilidad colectiva y con una función social. Sigamos, por favor. Esto entonces nos encamina a nosotros ser, a reconocer los derechos de los niños y las niñas, a reconocer dentro de la convención otros objetivos que tenemos que trabajar, dentro de ellos esa voz que le tenemos que dar a los niños, el tema de la inclusión, el tema de los niños con discapacidad incluidos en la ciudad, el derecho a la familia y por supuesto la educación se vuelve un papel supremamente importante, al igual que la cultura de nuevo. Sigamos. Esta articulación nos permitió entonces empezar a ver cuáles eran las realidades que encontramos, y el proyecto doctoral actualmente trabaja basado en mi propia narrativa y la propia vivencia, que luego la aterrizo la vivencia de otros. Para el caso, el tema nace de entender cómo son los andenes, cómo se veían los andenes en los 50, donde eran espacios muy tranquilos, donde se contaban cuentos y se dinamizaba con la naturaleza, a un lugar de los 80, en el de 50 por supuesto es la historia de mi madre, en el 80 es mi propia historia, donde era un lugar lleno de juegos, de actividades, de vigilancia permanente, de compañía de los adultos y de aprendizajes. Y un andén en los años 20, donde vemos andenes abandonados, olvidados, por supuesto integrados a ese espacio público que tenemos a veces en el olvido. Sigamos, por favor. Estos espacios olvidados entonces nos hace empezar a entender cómo están viendo nuestros niños las ciudades, y que existen varias iniciativas de trabajo, entre ellas el Plan de Desarrollo de la Ciudad. Sigamos. En este plan de desarrollo lo que hemos querido hacer es enlazar una alianza estratégica con personas de diferentes disciplinas, sigamos, que trabajemos en diferentes metodologías que nos permitan entender un poco qué piensan los niños sobre estos andenes, sobre la ciudad y el espacio público, para poderlos incorporar a una política pública de, ojalá, de espacio público, que nos permita ver la ciudad a partir de la mirada de ellos. Sigamos, por favor. En este momento estamos en la etapa de buscar cuáles son nuestros principales actores. Por supuesto son los niños, pero estamos pensando en trabajar con las instituciones educativas, los líderes de las instituciones educativas, y tenemos un proyecto que se llama My City, un concurso. El proyecto general se llama My City Lab, y este concurso que hace parte del proyecto es un concurso que se está haciendo permanentemente y que esperamos abrirlo el próximo año a todos los países para generar lluvia de ideas entre jóvenes y niños para el mejoramiento de la ciudad. Sigamos. Por supuesto, desde el dibujo, desde la arquitectura. En este momento nos encontramos en una etapa en que estamos empezando a generar las metodologías a través de conversatorios, a través de salidas de bocetos y a partir de alianza de más alianzas que nos permitan entender un poco más del trabajo con los niños. Dentro de ellas me parece muy interesante la herramienta de nubes de sueños que nombra Mercedes. Entonces creo que vamos a encontrar un punto, uno de los muchos puntos de encuentro. Eso es lo que por ahora les puedo compartir. Hay mucha información más. Cada una de las presentaciones es prácticamente proyectos generales, grandes, macro, que traté de resumir acá. Pero la intención es que entendamos que todos somos actores desde nuestro propio papel, ¿no? Nosotros somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos derecho a la ciudad, pero son los niños y las niñas y los jóvenes los que más nos ayudan a entender esta situación. Entonces, hasta ahí quiero dejar la presentación. Les dejo mis datos por si cualquier cosa quieren ampliar alguno de estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Victoria, por la presentación de tu investigación y de todos los proyectos que has venido articulando a través de esta misma investigación. Definitivamente, pues son dos presentaciones muy afines que se retroalimentan, por supuesto. En este sentido, antes de dar inicio a unas preguntas que nos han formulado, quisiera darles la prioridad a ustedes mismas para que en el evento que quieran hacer una réplica o Mercedes preguntarle a María Victoria un poco más sobre su investigación y simultáneamente, pues bueno, María Victoria, si quieres hacerle una pregunta más específica a Mercedes sobre su trabajo, que la pudieran hacer en estos momentos antes de abrir el espacio a las preguntas por parte de los seguidores. Muy bien, pues Bueno, bueno. Ay, perdón, María. Adelante, adelante. tranquila. No, tranquila, quiero escucharte a ti primero porque yo voy a hacer una propuesta indecente acá en público. Entonces, te dejo hablar a ti primero. Ok, no, bueno, primero felicitarte, ¿no? Por todo el trabajo y sobre todo qué padre trabajar con los jóvenes universitarios que de verdad a uno lo hacen actualizarse a cada momento y que se tomen el tiempo precisamente de poder ir viendo estas cuestiones ya en territorio como tal y preguntarle, ¿no? A los niños, a los adolescentes, ¿no? Como yo les decía, estas nubes de los sueños que se han hecho ya dos de manera masiva, una encabezada por Macarena Rau, que es la presidenta de la ICA en Chile, y también ella estuvo encabezando en México para el 2012, pues nosotros estamos buscando, y también participó la UNICEF. Hoy también nosotros incluimos la parte de los 175 puntos de la nueva agenda urbana de la ONU que se reunieron en Ecuador, donde vienen estos 175 puntos para las ciudades para los próximos 25 años. Entonces, considero que ahí de verdad está muy completo. Te felicito, me encantó y de verdad que está muy inspirado y eso tiene la metodología que es muy intuitiva para poderla trabajar y la verdad es que meterías en el marco teórico conceptual lo que es la metodología CEPTED y le da para mucha evidencia desde los indicadores, por supuesto, y la evaluación que nosotros tenemos un modelo de evaluación, pero eres un CEPTED practitioner natural. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Mercedes. Pues no, un honor escuchar de tu voz estas palabras porque creo que llevas bastantes años en este trabajo. Nos mueve lo mismo, nos mueven los jóvenes, incluso al movernos los niños nos mueven también los adultos mayores, las personas que tienen dificultades o personas con discapacidad. De pronto personas que a veces nos hemos olvidado en las ciudades que tienen voz y que tienen una vida, que tienen una vida que no es fácil dentro de las ciudades y que las ciudades debería permitirles una facilidad de movilidad dentro de ellas y no existe. Entonces creo que esta facilidad de movilidad tiene que ver con esa seguridad y también tiene que ver con ese mejoramiento del que hemos trabajado las dos en cada uno de sus equipos, de sus experiencias, pero también tiene que ver con un constante crecimiento, con una educación permanente y con un sentirnos jóvenes hasta el final, ¿no? Ojalá. Yo creo que nosotras ya estamos trabajando por nuestra vejez, ¿cierto? Pero estamos dejando semillas en esos jóvenes y esos niños y creo que es lo que hay que seguir construyendo. La propuesta indecente que te decía era que tengo que hacer una movilidad académica. Ahí dejo mi hoja de vida predispuesta porque me parecería supremamente interesante, claro que sí, colocar dentro del marco teórico y por qué no entre la experiencia del CEPEL como parte del trabajo y ojalá poder ser actor dentro de alguno de los proyectos o por lo menos en el tiempo de la movilidad. Ahí te dejo la inquietud. Y por supuesto, bienvenida también acá a las universidades que represento en el momento que podamos. Tenemos ya una primera alianza. Ahí estamos haciendo una nueva alianza. Muchísimas gracias al equipo que nos permitió conocernos. Esto, muchas gracias. Gracias a ustedes, María Victoria y Mercedes. Bien, y
entre otras cosas, uno de los objetivos de estos espacios precisamente es el de promover estas alianzas, promover esta conexión entre actores, entre pares académicos, entre pares investigativos o entre agentes con expectativas y con experiencias comunes. Nos alegra sobremanera facilitar estos encuentros y estas redes desde estos espacios que organizamos. Es un gusto. Bien, quiero entonces dar inicio a unas preguntas que nos han transmitido, algunos seguidores. La primera de estas preguntas es la siguiente. Va dirigida a ambas. ¿Consideran ustedes integrar las narrativas construidas por la niñez en contextos territoriales rurales bajo estas metodologías que nos han presentado como instrumentos que nos permitan formular procesos de planeación integrales y extendidos a todo el contexto territorial de los municipios? Es decir, la pregunta aborda ese otro espacio territorial que es el rural, que es el campo. ¿Cómo poderlo incorporar dentro de estas narrativas y estos procesos de planeación? Bueno, de hecho, bueno, en México nosotros sí, me ha tocado trabajar mucho en zonas indígenas, en zonas rurales también, en este sentido en Chiapas, en el estado de Chiapas, y sí, la metodología, por supuesto, nos permite analizar cualquier espacio público, por eso yo decía, esta construcción de ciudad, esta colonia, este barrio, porque las comunidades quedan algunas alejadas, sobre todo en el ámbito rural, para su movilidad, su trazabilidad, personas adultas mayores para que se puedan mover y todo. Entonces, precisamente sí se hacen estos diagnósticos para acercarle las necesidades por comunidades a los gobiernos y se puedan ir haciendo las políticas públicas con sus acciones adecuadas. En este sentido, por supuesto que a mí me ha tocado en lo particular caminar de 120 municipios, 77, ¿no? En la sierra, con todo lo que esto implica y hasta tener una cuestión de medir aquellos que viven a pie de carretera y cómo un tope significa hasta del poder adquisitivo de la familia, porque los niños están jugando a pie de carretera, ¿no? Entonces, para poder bajar más hacia el municipio, más hacia la ciudad, pero cómo quedan un poco aislados estas comunidades rurales que no se les está tomando en cuenta, incluyéndolos muchas veces en la planeación, ¿no? De los caminos, de los servicios públicos, y por ser minorías, cómo los van dejando. Y en este sentido también el tener este espacio de inclusión, de convivencia social, donde haya cohesión, de los parques, y de todas las necesidades que tienen las personas para ser incluyentes. A mí me llama mucho la atención que sobre todo en estas comunidades o en los municipios con menor número de habitantes, resulta que las guías para débiles visuales solamente están en los centros de los municipios, ¿no? Como si realmente vivieran solamente ahí. No hay parques o juegos para niños con discapacidad y se les quita el simple hecho de ser niños, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es en el que trabajamos y por supuesto que sí ya hay un poco de trabajo avanzado en la parte rural en México y lo vamos haciendo de la mano. Por eso yo les decía, es muy importante que vayamos con los gobiernos. Al final del día, los que nos representan en los gobiernos son usuarios del espacio, son nuestros vecinos y también usan y disfrutan y también pues están de paso, van concluyendo periodos, pero sobre todo lo más importante es que nosotros organizados le demos seguimiento y pidamos aun cuando haya cambio de administraciones para que los proyectos se hagan sustentables y sostenibles al paso del tiempo. Muchas gracias, Mercedes. Cedemos la palabra a María Victoria. Ok, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente sí se pueden usar, claro que sí, y no solamente la narrativa oral, sino la narrativa escrita y la narrativa visual o dibujada. ¿De qué manera hemos descubierto esto? Por ejemplo, el proyecto Bocetos Urbanos nació como Bocetos Urbanos y hemos tenido dificultad porque nosotros no hemos ido solamente a ciudades, sino hemos estado en municipios y hemos trabajado tanto lo rural
como lo urbano. Nosotros debimos habernos llamado bocetos regionales, ¿sí? Entonces, pero bueno, de los errores también se aprende, desafortunadamente, afortunadamente, bueno, digamos, tenemos que hacer ese cambio de nombres, porque también a veces los conceptos tienen unos significados que contradicen de pronto una metodología a otra, pero eso también nos indica, la invitación es que a veces estas metodologías que tienen un X nombre, cuando uno las estudia, tienen una inclusión distinta. Entonces, eso por un lado. Entonces, el caso de nuestros proyectos, por ejemplo, bocetos urbanos, en este momento se puede llevar a cualquier sitio de trabajo. El Amanecerá y Veremos es un proyecto que también lo podríamos realizar en cualquier sitio, ¿cierto? O sea, son actividades que lo que tienen como fundamento es basado en un problema real, una necesidad real, que lo que hacen estos proyectos es enlazar el querer de cada una de las personas y sobre todo el potencial. Entonces, creo que el secreto está en cómo estas alianzas lo que hacen es buscar un objetivo común, pero que este objetivo común deje contento a todas las partes. Entonces, como decía Mercedes, si yo hablo directamente con la alcaldía, a la alcaldía le interesa generar un proyecto que le ayude a movilizar el plan de desarrollo y deje de una u otra manera huella. Si yo hablo con las universidades les interesa también mover ese plan de desarrollo en buscar una alta calidad en la educación. Si yo hablo con los semilleros quieren aprender y quieren incursionar en la investigación y en reconocer ese territorio. Y si hablo con las comunidades quieren mostrarse, quieren reconocerse y por supuesto todos tenemos problemas, tanto en lo rural como en lo urbano. Entonces, por supuesto que es posible. Creo que aquí es que existan personas con ganas de hacerlo, porque son proyectos que no son fáciles. En la medida que uno puede arrancar con 100 personas, quedarse en un momento absolutamente solo, y si no tiene la suficiente fuerza o certeza para continuar, se pueden agotar los proyectos. Pero si uno tiene absolutamente clara la meta, se cae y vuelve y se levanta y se dan las posibilidades. Entonces, por ejemplo, los proyectos que mostré son de periodos de 2 años, 3 años largos, y si uno va a ver, pero solo construyeron un módulo de estudio en Guadua, pero para eso tuvimos 2 años, 3 años de trabajo. Entonces, es simplemente tenerla clara y tener todo el ánimo y saber enlazar. Creo que eso es lo más importante. Y si quieren de las metodologías, con gusto, pueden mirar en Bocetos Urbanos en Facebook, o con la universidad, o conmigo directamente, o con Burodat también. Muchas gracias, María Victoria. Bien, tenemos una segunda pregunta. Esta va dirigida también a ambas. Y posteriormente hay 2 preguntas dirigidas cada una a personas distintas, ¿no? Bueno, vamos con la primera, que va dirigida a ambas. ¿Es posible definir las experiencias infantiles profundamente dinámicas en modelos objetivos? Sí, por supuesto que sí, sí se puede definir de esa manera, y objetivos. Por eso es que hay toda la metodología para ver específicamente qué es lo que están expresando, lo que están requiriendo y qué representa. Además, muy importante, en todo proyecto de intervención con esta metodología, con la metodología de la prevención del crimen mediante el diseño ambiental, todas las conclusiones, todo el diagnóstico se presenta ante la asamblea de los colonos, de los habitantes, en este caso ante los niños. Por eso también les pedimos que ellos expresen qué es lo que están dibujando, pero sobre todo para poder hacer la intervención, ya la obra de confianza, como bien decía María, puede ser algo pequeño en principio, no el gran centro comunitario o centro deportivo ni nada, pero empezar con ciertas prácticas. Nosotros también trabajamos maquetas participativas. Los niños, los jóvenes hacen las maquetas para que se vea cómo quedaría el proyecto, y ya con los arquitectos y con todo el equipo multidisciplinario se pone de manera objetiva y con metas por etapas que se puedan cumplir
en este sentido lo que los jóvenes, los niños, las mismas personas expresaron, tanto en la marcha exploratoria es de verdad también una herramienta muy complementaria para la inclusión social, porque ahí van las mamás, las personas adultos mayores, los papás. ¿Qué es lo que pasa? Por eso yo al principio decía, a los jóvenes y a los niños, no, por supuesto, están sus tutores, sus padres, pero no se les puede, nadie puede hablar en la voz de ellos, ¿no? Sobre todo cuando se ve expresar, si lo vamos a analizar desde esta parte de trabajar herramientas con ellos. Ellos tienen su propia voz y, como les decía, para nosotros es sumamente importante. Normalmente son más objetivos, que nosotros damos muchas interpretaciones precisamente por los prejuicios que tenemos y creemos que eso quisieron decir los niños, cuando a veces el pensamiento es mucho más simple y más objetivo que el que de los adultos. Créanme que me he llevado esas grandes sorpresas. Entonces, por supuesto que esto se lleva al papel, se lleva a la maqueta, se lleva al plano, a toda la parte de planigrafía y demás que se tiene que hacer. Muchas gracias, Mercedes. María Victoria. Sí, bueno, es muy importante la pregunta en la medida que, por ejemplo, dentro de la experiencia, si se dieron cuenta, creo que tengo la mayor experiencia con adultos, con jóvenes, ¿no? La mayor experiencia que tengo. Quiero compartirles que cuando estaba mirando las edades en las cuales tenía que trabajar los niños en mi tesis doctoral, encuentro que por mí, que trabajaran todos los niños de todas las edades, desde el más chiquito hasta el último. Pero a la hora de objetivos, como están marcando la pregunta, encuentro que en las teorías de psicología nombran a los niños entre los 8 hasta los 12 años, como parte de esos niños que ya tienen muy formado ya el tema cognitivo y muy formado el tema de, o por lo menos ya entiende lo que es ser ciudadano, de pertenecer a un territorio, y ya también tiene una gran habilidad tanto creativa como para pensarse en utopías futuras. Entonces, esto hace que este grupo en particular, no quiere decir que los otros niños no lo sean, o tampoco quiere decir que nosotros, por tener la edad que nosotros tenemos como adultos o como adultos mayores, no podamos pensar como niños, no quiere decir eso. Sin embargo, también reafirmo lo que dice Mercedes, que los niños son incluso muchísimo más objetivos que nosotros. Los niños no tienen peros en la lengua para decir la verdad a partir de su sentir, de sus sentires propios. Y estos sentires tienen que ver con un malestar o con un bienestar, tanto físico o mental, ¿cierto? Entonces, claro que son proyectos muy validados, los ejercicios son muy validados, son muy objetivos, y quiero nombrar dentro de esto algo muy importante que encontré dentro de la tesis, y es que, por ejemplo, el movimiento más grande de niños y niños es precisamente el de Francisco Tonucci, y este movimiento hace de que los niños acompañen los gobiernos locales directamente. Entonces los niños son concejales, y estos niños que vienen de la básica primaria son niños que se nombran objetivamente, o sea, los niños son libres para la votación, y esos niños representantes van a ser concejales que apoyan a los alcaldes en los proyectos. Y cuando tú miras las actas de esos niños, son actas muy juiciosas, son procesos muy académicos, muy estructurados, que incluso hasta ni nosotros los hacemos, ¿sí? Entonces, por supuesto que se puede trabajar de la mano de ellos para lograr objetivos bien importantes dentro de cualquier comunidad o territorio. Muchas gracias, María Victoria. Tenemos una siguiente pregunta que estaba dirigida a Mercedes Escudero. La pregunta es la siguiente. ¿Qué herramienta consideras la más estratégica para hacer evidentes las realidades de la población estudiada a los tomadores de decisiones? Bueno, lo reitero, en este sentido, tanto la nube de los sueños como lo que arroja la marcha exploratoria de seguridad, que son dos de las herramientas básicas para toda intervención socio-urbana desde esta metodología, son las que nos dan. ¿Por qué? Porque lo que expresa la gente, una, en el cuestionario, pero dos, hacemos también estos grupos focales, entrevistas, buscamos los liderazgos sociales, ¿no? Hay una cosa que puede ser el liderazgo institucional de alguna manera,
¿no? Cuando tenemos estos líderes que además apoyan a tal o cual partido político en México, pero tenemos estos que fundaron las colonias, los barrios y que se han quedado ahí las familias, es muy importante trabajar con ellos y de la mano. ¿Por qué? Porque en su momento, déjenme les cuento que yo fui funcionario público 14 años y haces proyectos desde el escritorio de verdad con muy buenas intenciones y cuando sales a territorio dices, no me fijé en la geografía, ¿no? Grave error. Yo pensé que necesitaban un transporte público cuando no tienen ni siquiera pavimento, ¿no? Entonces, lo que sí da la semaforización, la priorización de las necesidades básicas de las personas para su habitabilidad, su calidad de vida, desde la tenencia de una vivienda digna, cuáles son las características que lo establece muy bien UN Habitat, etcétera. Lo dice la gente, porque si no luego se hacen recuperaciones, les pones un parque al que nadie va, les pones gimnasios al aire libre que nadie usa, se terminan vandalizando, se terminan dejando ahí. Y la verdad es que tenemos en México al menos 2 gobernadores que han utilizado la metodología para todas sus intervenciones, no solamente desde la parte de seguridad y prevención del delito, sino para hacer inclusión social. Uno de ellos es Alejandro Tello, del estado de Zacatecas, donde hay hoy una subsecretaría de prevención y se utiliza el tamiz de la metodología para todas las políticas públicas, y otro es el del estado de Quintana Roo, para todos, hasta para la conformación de comités de vigilancia natural o sus vigilantes en las colonias, ¿no? Entonces, y se les ha dado capacitación en ese tenor, se les entrena lo que nosotros llamamos cómo aprender a ver CEPTED, porque dejamos de ver muchas cosas que cuando viene alguien de fuera lo percibe o tiene mayor temor, porque nosotros ya hemos sido parte también muchas veces del problema, pasamos desapercibidas algunas cuestiones, pero también sabemos qué es lo que más nos duele, ¿no? Entonces, cuando nos diagnostican. Entonces, ahí se complementan estas visiones y por supuesto que para mí estas 2 herramientas han sido claves al hacer el diagnóstico, y una de las herramientas también más importantes es la evaluación. ¿Por qué? Porque se hace la intervención, pero si no evalúas el impacto, el compromiso y no involucraste del todo a las personas, ese proyecto se va a perder en el momento que cambie la administración, sea de un gobierno, salga alguien de una asociación civil o de una empresa que haya ido haciendo la alianza estratégica para esos proyectos sociales. Lo más importante es que se haga la cohesión social, haya un convenio por todos los habitantes en este sentido, se empoderen socialmente y hagan suyo el proyecto para que al paso de los años sea sostenible y sustentable. Muchas gracias, Mercedes, por esta respuesta tan elocuente al respecto. Bien, para María tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué indicadores de impacto usas para medir los resultados, tanto positivos como negativos, del trabajo colaborativo emprendido? Sí, dentro de los indicadores, lo que más miramos sobre todo pues a nivel de academia, por un lado, se ve en las autoevaluaciones que se hacen de los programas, cómo los estudiantes han mejorado, por ejemplo, la calidad en las presentaciones de sus trabajos y cómo esta calidad las ha llevado a generar, por ejemplo, unos brochures de trabajo que les ha permitido encontrar empleo después de salir de la universidad. Entonces, el número de personas empleadas que han participado de pronto dentro de este tipo de proyectos. Otro de los indicadores pues son los eventos en los que hemos participado y cómo estos eventos, por ejemplo, han generado transformaciones en el territorio. Por ejemplo, en el caso de Bocetos Urbanos Tolima, hay 2 salidas que quiero bastante y es, por ejemplo, una salida a una casa que se llama acá la Casa Jorge Isaac, que se estaba deteriorando, cayendo y no había ningún doliente. Y a partir de la salida que hicimos y el reconocimiento, en este momento está en proceso de mejoramiento de patrimonio. Y por supuesto han escuchado hablar del Panóptico de Ibagué, que era otro proyecto que tenía bastantes dificultades y el hecho de salir nosotros, de reconocerlo, de trabajar con las comunidades, de dibujarlo y de difundirlo,
no solamente con una salida y ya, sino también en libros donde se incorporaron dibujos hechos por estudiantes en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Ese patrimonio ya se mejoró, ya se hizo esa mejora. Otros de los indicadores, por supuesto, el número de participantes, ¿cierto? De pronto un número que teníamos visualizado y el gran número de personas que ha incurrido. Y otro que ha sido importante es la sostenibilidad en el tiempo. Son proyectos que arrancaron con una idea, si se dieron cuenta cuando expliqué todo lo que expliqué, arrancó con un proyecto local y en este momento estamos trabajando en un tema que puede ser incluso hasta para Latinoamérica, ¿cierto? Como es el tema de los andenes, la movilidad y el espacio público. Entonces, esas son como las maneras de medir. Por supuesto, para estas mediciones se hacen encuestas, entrevistas, diarios de campo y se analizan las narrativas a través del Atlas TIC y de otras metodologías. Muchas gracias, María Victoria. Tenemos un par de preguntas ya para finalizar, dirigidas a ambas ponentes. La primera de estas es la siguiente. ¿Es posible definir la construcción y el imaginario infantil, que es algo perceptivo, perceptual, desde una perspectiva biológica? Pues bueno, en esta perspectiva biológica sí también, por supuesto que tiene que ver si la cuestión, empezando por niñas, niños, vemos distintas, van a ver también distintas las necesidades del espacio, cómo quieren los juegos, hasta para una cuestión de paisajismo, ¿no? En este sentido, pues, por supuesto, se puede ver y lo expresan de verdad muy naturalmente, y por eso ponía yo algunas fotografías, y en el video que vimos de la nube de Quintana Roo hasta vemos la cuestión de los colores, ¿no? Y en este sentido, pues todavía se expresan esta parte cultural que tenemos arraigada también, de decir las niñas tienen que ser color rosita, ¿no? Y que te expresan qué actividades, además, por ejemplo, en la parte deportiva quieren hacer. Hoy día me llama mucho la atención que en México lo principal que nos piden entre niñas y adolescentes es box, es fútbol, es una pista de skate, ¿no? Y en el sentido de los niños y de las niñas con discapacidad, que sí nos piden esta parte de poder jugar, ¿no? En el sentido de poder correr principalmente, ¿no? Que tengan la cuestión de movilidad, los aparatos con los que se ayuden a moverse y que no haya obstáculos en los parques, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la actividad, por ejemplo, ahí sí de las personas con discapacidad, sobre todo motriz en piernas, nos van a pedir un poquito más el básquetbol, otro tipo de cuestiones para la parte deportiva, pero nos dejan casi siempre ya de lado esta parte de, bueno, yo quiero un juego más como una casita donde pueda estar ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido el rol también ha ido cambiando, y yo creo que también tiene que ver mucho la inmediatez de la información, pero desde esa parte biológica de cómo vemos el espacio y por construcción cultural, por supuesto que influye. Gracias. Cedemos la palabra a María Victoria. Complementando un poco lo que dice Mercedes, es muy importante tener en cuenta el cuerpo dentro de la ciudad, ¿no? O sea, cómo el cuerpo se vuelve un elemento fundamental en el desarrollo de la misma ciudad, en cómo la vivo, cómo la siento, cómo la percibo y cómo también la pensaría a futuro. Entonces, por supuesto, ese imaginario de los niños, cuando el sentir de ellos es algo tan innato, tan natural, pues da una observación más completa, incluso que la mirada del adulto. El niño piensa no solamente para él, el niño piensa para todos, ¿sí? Para los otros. Entonces, esa mirada del imaginarse la ciudad, el niño se imagina la ciudad para todos, mientras que a veces el adulto, con esas mismas posibilidades que le da el cuerpo, su cuerpo en sí, el adulto lo piensa más como para la inmediatez, ¿no? Para el hoy. El adulto lo piensa para el trabajo,
para de pronto cómo se ve físicamente o no, cómo comparto con los otros, mientras que el niño cuando habla de la ciudad no solamente piensa en eso, sino el niño en particular dice, ay, es que yo quiero mejorar el andén porque si yo tengo un andén amplio puedo ir con mi hermanita que viene en el coche, o puedo llevar a mi abuelita que va en la silla de ruedas y la puedo llevar más fácilmente, o puedo jugar en el bordillo del andén y irme jugando todo el tiempo. Entonces, algo de lo que he encontrado importante es como cuáles son los puntos en común, y los puntos en común son el juego, la lúdica, la diversión que nos da la ciudad, o esa expectativa que nos genera la ciudad a través de la sorpresa. Entonces, por supuesto que son elementos súper importantes a construcción infantil. Sobre todo para reafirmarnos, ¿no? Reafirmarnos en cosas que tal vez nosotros perdemos con la cotidianidad. Perfecto, muchas gracias, María Victoria. Bien, y ya para finalizar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran ustedes es el principal obstáculo que incide en que se escalen los resultados de estos procesos participativos, de estas metodologías, a nivel de recomendaciones o lineamientos de política pública? En este sentido, con la experiencia vivida, la división misma de los vecinos, de los colonos, ¿no? En este sentido de que no se ponen de acuerdo y exigen, ¿no? Y se van dividiendo. Y la otra muy importante, la voluntad política, en este sentido, de los representantes gubernamentales. ¿Por qué? Porque entonces, si ganan los intereses por grupos, la verdad es que al gobernante en este sentido, al que nos represente en una alcaldía, etcétera, ¿qué va a pasar? Que va a decir, no, si hago esto, ¿no? Tienen una visión distinta de poder dar el cumplimiento, y que yo siempre he dicho que el día, CEPTES no tiene esa parte de visión política, pero yo siempre he dicho que el día que cualquier político que llega a tener un cargo de elección popular entienda que solo con hacer su trabajo, pero con base en los procedimientos participativos, donde la gente le dice qué es lo que necesita y cómo lo necesita, esa es la mejor campaña y no necesitaría hacer otra, porque le ha cumplido en ese sentido las necesidades de lo que requieren sin tener que prometer, y esta desilusión que de verdad pone a muchos de los habitantes, ¿no? En un estado de depresión, en decir nada más vienes cuando es el voto, me escuchas en ese momento, pero no regresas a cumplirme. Entonces, en ese sentido, reitero, una es eliminar la indiferencia, ponernos de acuerdo, la cohesión es uno de los principales obstáculos, el que la mayoría esté de acuerdo. Nunca le vamos a dar a todos, ¿no?, lo que quieren, pero tenemos que trabajarlo con las mayorías. Por eso desde CEPTED trabajamos con asambleas comunitarias para poder que ellos participen y ellos hagan el mapa y hagan la maqueta para que puedan llegar a hacerlo. Así se ha trabajado al menos en Zacatecas desde un subsecretario de prevención, el maestro Armando García Neri, por ejemplo, con quien tenemos mucha comunicación. Él es un CEPTED practitioner desde hace muchos años con la metodología, y todas sus políticas públicas en ese sentido han ido en ese tenor y ha tenido buenos avances, porque hay esa voluntad tanto de los habitantes del territorio, pero es hacerlos también un poquito entender y platicarlos. No se da de la noche a la mañana. Podemos ver todos estos, hasta las intervenciones con casas que se han hecho en los cerros, pintar murales, ¿no?, las fachadas de las casas. De verdad, lo primero que entramos a hacer es la solución pacífica de conflictos, reconciliación social, que es la base para poder avanzar en cualquier intervención sociourbana. Muchas gracias, Mercedes. Cedemos la palabra a María Victoria. Tu micrófono. Micrófono, María Victoria. Ya. Pues con la pregunta es muy, muy importante, ¿sí? En la medida en que personalmente he encontrado bastantes obstáculos. El mayor, y podría ser algo ilógico, es la misma humanidad, ¿sí? Como seres humanos tenemos egos, pretendemos poderes, tenemos desconocimientos, miedos, y sobre todo ese miedo nos lleva a no generar riesgo, ¿cierto? A que nos da miedo los riesgos,
nos da miedo la incertidumbre, la voluntad política, que es parte del desconocimiento. A veces no conocemos que existen mecanismos en los cuales desde nosotros mismos se pueden generar las políticas públicas, no solamente los gobiernos. Nosotros podemos, a través de una iniciativa popular, generar las políticas públicas, y es lo que en este momento me voy a arriesgar a hacer con el proyecto doctoral, así que empiecen a generar buenas energías para eso dentro de esa humanidad. El poder es que saber manejar entonces esos poderes y saber distinguir cuál es el poder y qué poder tiene cada uno de los entes que voy a organizar. Pero creo que lo más importante, reafirmando lo que dice Mercedes, es generar las alianzas en esa diferencia entre humanos. Y precisamente por eso la alianza tiene que ser, es un objetivo de desarrollo sostenible. Y fíjese que está de último, pero está de último porque para mí considero que es el primero. Inclusive esa es la metodología de mi proyecto, la alianza. Porque ahí es donde se miden todos los anteriores que acabo de comentar. Creo que si nos lo logramos esa alianza en esa diferencia entre seres humanos, lo vamos a lograr, perdiendo todo lo anterior, quitándonos un poquito el ego, ¿cierto? Siendo un poco menos indiferentes, también reafirmando el poder que también tenemos nosotros como seres humanos, como seres vivos, ¿cierto? Nuestro cuerpo también tiene un poder. Aprendiendo esa política, ¿cierto? Reconocerla para poder estudiarla y para poderla realizar, y por supuesto, perder el miedo a arriesgarse. Hay que hacerlo así. Vamos a ver qué pasa, perder ese miedo también que tenemos como seres humanos. Muchas gracias, María Victoria. Bien, con esta pregunta, pues bueno, damos por finalizada la sesión, el webinar último de este año, 2020, un año, por cierto, bastante complejo, bastante sui generis, y bueno, que dejará seguramente más aprendizajes y reflexiones que otros años anteriores. Quiero reiterar, en nombre de toda nuestra organización, del capítulo Colombia, capítulo México, nuestros más sinceros agradecimientos a la doctora Mercedes Escudero, a la profesora María Victoria, por sus espléndidas presentaciones, muy inspiradoras, muy pertinentes sobre todo en el debate actual, especialmente cuando escuchamos de manera muy recurrente el término participativo, planeación participativa, planeación incluyente, urbanismo desde enfoques de inclusión, desde enfoques participativos, y muchas veces no logramos hilar tan fino del discurso a la praxis, cómo llevar a cabo escenarios verdaderamente vinculantes, incluyentes y participativos, y sobre todo, cómo los resultados de esos escenarios realmente escalan a decisiones o pueden llegar a escalar a decisiones de política pública o a decisiones ya de orden local o, por qué no, nacional, que es el objetivo al final de todo el conocimiento que se produce y que ustedes han venido implementando y han venido desarrollando desde los ejercicios y desde las experiencias que tienen. Quiero mencionar que, bueno, este quinto webinar es el último de este año, con una cifra de más de 10,000 visualizaciones por parte de toda la comunidad de seguidores. Esto nos motiva a seguir con esta serie de espacios. Fue un experimento que iniciamos precisamente a partir de la pandemia, de los impactos del confinamiento, y que, bueno, nos ha permitido ir creciendo en esta dinámica al punto que, bueno, tenemos un número muy considerable de personas que han visto estos webinars, tanto online como de manera diferida, y son al final el motivo por el cual vamos a seguir promoviendo este tipo de espacios en el 2021. Esperen entonces noticias al respecto y seguramente muy pronto, ya una vez iniciemos actividades laborales y especialmente académicas en el 2021, la agenda de webinars para ese año. Desearles además, teniendo en cuenta que este es el último espacio de este año, una muy feliz Navidad a todos y todas, especialmente, bueno, a los aquí presentes, a todo el equipo
Buró un año 2021, por lo menos mejor. Coche que está delante. ¡Ay, no! No te lo vas a ver salir, es un Mazda. Haz de cuenta como de este corte negro, gris, no sé, y vengo así, casi me... Qué pena. Desearles entonces un feliz y próspero año 2021. Con esto, bueno, me despido transmitiendo esos sentimientos de felicidad y de prosperidad para el próximo año y con la expectativa de volverlos a ver muy pronto en estos espacios y en otros de tipo académico y de colaboración. Muchísimas gracias a todos y todas y seguimos en contacto. Muchas gracias, felicidades a todos. Un abrazo, muchos saludos.